Hola a todos, yo soy el doctor Iván Saldívar y continuamos con la unidad 1 de nuestro curso. En esta ocasión vamos a abordar el tema 1.2, glándula endocrina. En esta lección vamos a explorar dos aspectos clave, la definición de las glándulas endocrinas y sus características principales. Para empezar, vamos a definir qué es una glándula, la cual es un órgano o conjunto de células especializadas en la producción y secreción de sustancias específicas, como hormonas, enzimas, sudor, saliva, entre otras. Además, estas sustancias pueden ser liberadas directamente al torrente sanguíneo, como en el caso de las glándulas endocrinas, o a el líquido extracelular, o a través de conductos hacia la superficie interna o externa del cuerpo, como en el caso de las glándulas exócrinas. Pero vamos a empezar con un poco de historia de las glándulas. Bueno, desde la antigüedad y la Edad Media, empezando por el Antiguo Egipto, los egipcios ya estaban familiarizados con ciertas glándulas. De hecho, los papiros médicos egipcios mencionan el tratamiento de algunos trastornos relacionados con la tiroides. Posteriormente también encontramos a Hipócrates, que es el padre de la medicina en la antigua Grecia, que habló sobre el equilibrio de los humores, que fue una primitiva comprensión del sistema endocrino. Posteriormente, Galeno de Pergamo en 1920, en el 129 a el 200 después de Cristo, pues en Roma lo que hizo Galeno es que realizó extensas investigaciones anatómicas y escribió sobre las glándulas, aunque pues su comprensión era limitada y muchas veces era incorrecta, pues desde nuestra perspectiva. Más adelante, Thomas Wharton en 1614 a 1673, pues fue de los primeros en describir detalladamente las glándulas salivales y otras glándulas del cuerpo en una obra importante que denominó como adenografía. También podemos encontrar en el siglo XVI ya algunos conceptos sobre la glándula tiroides y fue la primera vez que encontramos esta descripción, aunque su función no se entendía completamente hasta siglos más adelante. Ya para 1800, Claude Bernard, el fisiólogo francés, hizo importantes descubrimientos sobre la función del páncreas y la producción de glucosa en el hígado, y este sentó las bases para el estudio de la fisiología endocrina. Para 1793 a 1860, Thomas Addison describió la enfermedad que lleva su nombre como un trastorno de la glándula suprarrenal. Y en 1855, pues, identificó algunos trastornos endocrinos en algunos pacientes con algunas alteraciones de la glándula suprarrenal. Charles Brown en 1800, a finales de 1800, él lo que hizo fue realizar una serie de experimentos con extractos de glándulas suprarrenales y otras glándulas, y él sugería que éstas secretaban sustancias que podían regular funciones corporales. Ya para el siglo XX, pues se da el descubrimiento de las hormonas. La primera hormona descrita pues fue la secretina en 1902 por Baylis y Starling. Posteriormente conocemos que Frederick Banting y Charles Best pues descubrieron la insulina en 1921, lo cual nos ha permitido pues revolucionar el tratamiento de la diabetes mellitus. Vamos a empezar con la clasificación de las glándulas. Normalmente las glándulas las clasificamos en dos grupos de acuerdo a la manera en que sus productos son liberados. Las glándulas exócrinas y las glándulas endócrinas, aunque también tenemos un grupo que denominamos glándulas mixtas. Las glándulas exócrinas van a secretar sus productos en una superficie, ya sea en forma directa o a través de conductos o tubos epiteliales que están conectados a la superficie. Los conductos pueden ser transportados en el material de secreción sin alterar su composición, o pueden modificarlo al concentrarlo, adicionar o reabsorber sustancias. Ejemplos comunes de glándulas exócrinas incluyen las glándulas sudoríparas, las salivales y las sebáceas, y estas glándulas desempeñan roles vitales en procesos como la digestión, la termorregulación y la protección de la piel.
Por otro lado, las glándulas endocrinas no poseen un sistema de conductos. Estas secretan sus productos en el tejido conjuntivo, el cual entra al torrente sanguíneo para alcanzar a sus células diana. Y los productos de las glándulas endocrinas los denominamos hormonas. Ejemplos comunes de las glándulas endocrinas incluyen la tiroides, las glándulas suprarrenales y los islotes de Langerhans en el páncreas. Sabemos que estas glándulas regulan funciones cruciales como el metabolismo, el equilibrio electrolítico y la respuesta al estrés. Hablando un poco de las glándulas exócrinas, estas pueden ser divididas en mucosas, serosas y mixtas de acuerdo a su tipo de secreción. Las secreciones mucosas, estas secreciones pues son viscosas y babosas y por ejemplo las células caliciformes, las células estas que son secretoras de las glándulas salivales sublinguales y las células superficiales del estómago son ejemplos de glándulas o células que producen moco. Ahora, la característica viscosa de las secreciones mucosas se debe en gran parte a la glucosilación de las proteínas que contienen oligosacáridos aniónicos. Estos gránulos de mucinógenos son el producto de secreción de la célula y normalmente son Pas positivos, lo que significa que se tiñen con el reactivo ácido periódico de Schiff. Sin embargo, como estos gránulos son solubles en agua, estos se pierden durante la preparación de rutina de las laminillas. Por esta razón, el citoplasma de estas células mucosas parece vacío cuando hacemos cortes de parafina teñidos con hematoxilina y eosina. Otra característica de las células mucosas es que su núcleo suele estar aplanado contra la base de la célula debido a la acumulación de los productos de secreción. Pareciera ser que avienta el núcleo hacia la periferia. Bueno, en contraste, las secreciones serosas son muy acuosas. Las células serosas producen secreciones proteicas que no están glucosiladas o que están escasamente glucosiladas. El núcleo de estas células pues normalmente es redondeado o es oval. Ahora, el citoplasma apical de las células serosas suele teñirse muy fuerte con eosina. Y si tiene muchos gránulos de secreción es posible verlas en las tinciones. Además, el citoplasma que rodea el núcleo generalmente es basófilo debido a la abundancia que se encuentra en el retículo endoplásmico rugoso, que es característico de las células que sintetizan muchas proteínas. Normalmente las células serosas contienen acinos que se encuentran en glándulas como la glándula parótida y el páncreas. Y los acinos de algunas glándulas como la submandibular contienen tanto células mucosas como serosas, a las cuales les denominamos mixtas. En las preparaciones de rutina de estos tejidos, las células serosas están más alejadas de la luz del acino y tienen forma como de luna creciente o semiluna en la periferia de los acinos mucosos. Ahora, aquí en esta imagen podemos observar células mucosas y células serosas. Para describir algunas características de las células mucosas, estas tienen un citoplasma claro y espumoso debido a la presencia de mucina que se tiñe débilmente con hematoxilina y eosina. Esto pues le da un aspecto de vacío o pálido en estas preparaciones, como podemos ver en esta imagen. El núcleo de las células habíamos visto que es aplanado y está desplazado hacia la base de la célula y pues es porque tienen bastantes productos de secreción, como podemos ver aquí. Aquí vemos algunos núcleos, ¿sí? Y las características de las células serosas, como por ejemplo aquí vemos una, pues vemos que su citoplasma es basófilo, es decir, se tiñe muy bien con la hematoxilina y eosina, y pues vemos que es debido a que tiene un retículo endoplásmico rugoso abundante. Y podemos ver aquí perfectamente cómo el núcleo de las células pues son ovales y están localizados más en el centro, a diferencia de las mucosas. Inclusive podemos ver muchos gránulos de secreción
en la región del citoplasma apical. También por su mecanismo de secreción, las glándulas exócrinas las podemos dividir en merócrinas, apócrinas o holócrinas. En el caso de las glándulas merócrinas, que podemos ver aquí en una representación en color amarillo, estas secretan sus productos por exocitosis y este es el método más común de secreción, en el cual las vesículas de secreción se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido al exterior sin perder ninguna parte de la célula. Ejemplos de las glándulas merócrinas son las glándulas sudoríparas y las glándulas salivales. Las glándulas apócrinas, aquí en el centro en color azul, estas liberan su producto junto con una parte del citoplasma apical de la célula. Una parte o una porción del citoplasma se desprende durante la secreción, liberando el producto en el proceso. Ejemplos de estos pues son las glándulas mamarias y algunas glándulas sudoríparas, particularmente en las axilas y en la región genital. Finalmente, las glándulas holócrinas, aquí a la derecha en color rosita, estas secretan su producto acumulado en el citoplasma de las células que se libera cuando la célula se rompe y se muere. En este sentido, pues la secreción, la célula se desintegra y libera todo el producto con todos los restos celulares. Y los ejemplos más comunes pues son las glándulas sebáceas de la piel. Bueno, rápidamente, nuevamente, las glándulas merócrinas secretan mediante exocitosis sin pérdida del material celular. Las apócrinas secretan mediante la pérdida de una porción apical del citoplasma celular y las holócrinas secretan mediante la destrucción completa de la célula, liberando el contenido en conjunto con los restos celulares. También podemos dividir a las glándulas exócrinas por su forma glandular. La forma más sencilla es esta, en forma tubular, en forma acinar o en forma sacular. Pero se puede complicar un poco más debido a que hay diferentes morfologías de las glándulas exócrinas. Por ejemplo, tenemos glándulas que son simples, las tubulares simples, donde una glándula con una porción secretora en forma de tubo recto. Ejemplo de estos, pues tenemos las glándulas del intestino grueso. También tenemos tubulares simples pero ramificadas, donde una glándula tiene varias porciones secretores tubulares que se abren en un único conducto. Por ejemplo, las glándulas gástricas. Tenemos tubulares simples enrolladas, donde una glándula tiene una porción secretora tubular que está enrollada, como las glándulas sudoríparas. Dentro de las acinares tenemos las acinares simples, donde esta tiene una porción secretora en forma de saco o acino. Por ejemplo, las glándulas uretrales. Tenemos acinares simples ramificadas, donde es una glándula con varias porciones secretoras acinares que se abren en un único conducto. Por ejemplo, las glándulas sebáceas. Pero tenemos también glándulas compuestas, por ejemplo, las tubulares compuestas, donde una glándula con múltiples conductos ramificados contienen porciones secretoras tubulares, por ejemplo, las glándulas de Brunner en el duodeno. Tenemos acinares compuestas, donde una glándula con múltiples conductos ramificados contienen porciones secretoras acinares, como la glándula parótida. Y finalmente, pues las túbulo-acinares compuestas, donde una glándula tiene tanto porciones secretoras tubulares como acinares, por ejemplo, las glándulas submandibulares. Ahora vamos a pasar a las glándulas que nos interesan para este módulo, que son las glándulas endócrinas. Bueno, estas tienen ciertas características muy importantes que nos debemos de saber. Por ejemplo, no contienen conductos secretores, vierten su contenido en el torrente sanguíneo o en el líquido extracelular y las células se pueden agrupar en acúmulos, cordones y folículos. Están reguladas por el sistema nervioso y por otras glándulas y están altamente vascularizadas.
Aquí podemos ver la primera característica de no contienen conductos de secreción. A diferencia de las glándulas exócrinas, que ya vimos anteriormente todas sus características y morfologías, la glándula endocrina tiene contacto con el líquido intersticial, con el sistema circulatorio o secreta el tejido conjuntivo y de ahí a el sistema vascular. Como habíamos visto, vierten su contenido en el torrente sanguíneo o en el líquido extracelular y muchas de estas glándulas están altamente vascularizadas y contienen capilares fenestrados. ¿A qué nos referimos con capilares fenestrados? Donde los capilares que rodean esta glándula endocrina tienen espacios que van a permitir que las hormonas vayan directamente al torrente sanguíneo con una velocidad más alta que lo haría otro órgano. Y además otra de las características es que tienen un flujo sanguíneo muy abundante, lo que le permite censar condiciones del medio interno para una rápida respuesta. Aquí podemos ver en la imagen de la derecha una imagen de microscopía electrónica donde podemos ver una célula endocrina, posiblemente es una glándula tiroidea o suprarrenal. Podemos observar algunos orgánulos intracelulares como el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, que pues son importantes para la síntesis y secreción de las hormonas, como los vimos anteriormente. Ahora, aquí lo más importante que se destaca con estas flechitas es la membrana basal que separa la célula epitelial de los capilares adyacentes. Si vemos dentro del círculo, vemos como las células secretoras están muy en contacto con los capilares y podemos ver que tienen algunos espacios en estas flechitas, a lo cual denominamos los capilares fenestrados. Como habíamos mencionado, pues estas fenestraciones permiten que las hormonas pasen fácilmente a través de la pared del capilar sin necesidad de un transporte activo. Esto acelera la liberación y la distribución. También permiten el paso de nutrientes, oxígeno hacia las células endocrinas, lo cual pues apoya su alta actividad metabólica. También permiten la eliminación rápida de sus productos de desecho porque las glándulas endocrinas tienen un metabolismo alto. Además, pues al facilitar la liberación eficiente de hormonas, los capilares fenestrados ayudan a mantener la homeostasis corporal, regulando procesos como el metabolismo, el crecimiento, la respuesta al estrés y la función reproductora con mayor rapidez. Las glándulas endocrinas aquí las podemos agrupar en acúmulos, cordones y folículos. Cuando nos referimos en cúmulos de células, estas células se agrupan en formaciones compactas y redondeadas. Por ejemplo, los islotes de Langerhans en el páncreas, pues que son grupos de células que secretan insulina, glucagón o somatostatina. También tenemos las células paratiroideas, donde las células principales se agrupan en cúmulos y secretan paratormonas. La función de esto es, en acúmulos es que facilitan la liberación de las hormonas y concentran las hormonas para tener una respuesta rápida fisiológica. Los cordones. Las células pues también se pueden disponer en largas hileras o cordoncitos que a menudo están redondeadas por una rica red de capilares. Por ejemplo, la glándula suprarrenal. En la zona fascicular, las células se van a organizar en estos cordones que son paralelos y que secretan glucocorticoides como el cortisol. Otros ejemplos tenemos la hipófisis, la adenohipófisis en particular, que esta pues se dispone en cordones y secretan pues varias hormonas como la hormona del crecimiento o la prolactina. Estos pues permiten una organización que sea muy estructurada, muy eficiente para la secreción hormonal directa en el torrente sanguíneo. Finalmente los folículos, estas son estructuras esféricas o saculares que están rodeadas o rodean más bien una cavidad central
donde dentro tenemos una sustancia que es secretada por estas células. El ejemplo clásico pues son la glándula tiroides, donde los folículos tiroideos están formados por células foliculares que rodean esta cavidad que está llena de algo que denominamos coloide. Este coloide contiene tiroglobulina, que es un precursor de las hormonas tiroideas. Los folículos pues permiten el almacenamiento y la liberación controlada de estas hormonas, y en la tiroides, por ejemplo, las hormonas se almacenan dentro de este coloide y se liberan según la necesidad del cuerpo. Aquí podemos ver en esta estructura tridimensional los vasos sanguíneos de la tiroides, por ejemplo. Esta imagen se logra porque los vasos sanguíneos se perfunden con resina, esta resina se deja endurecer y luego se disuelve el tejido circundante, quedando pues el molde vascular que después se examina mediante microscopía electrónica de barrido. Aquí pues podemos ver la porción del molde vascular de una tiroides y cada folículo está rodeado por una densa red de capilares. Podemos ver en rojo las arterias, podemos ver en azul las venas y en amarillo vemos los capilares. Entonces se demuestra perfectamente cómo las glándulas endócrinas están altamente vascularizadas, aunque también inervadas e inclusive reguladas por otras hormonas y otras glándulas. Aquí vemos otra imagen de un islote pancreático donde está altamente vascularizado, y esto es porque dependen del suministro sanguíneo para funcionar eficientemente. Ahora, podemos ver perfectamente la relación íntima entre los islotes y el tejido acinar, porque sabemos que los islotes pancreáticos están dentro del páncreas exócrino, que está formado por acinos, pero vemos muy bien aquí los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos. Aquí podemos ver en color amarillo el islote pancreático, en color verde las células acinares, y podemos ver inclusive unos conductillos intralobulillares en color cian o azul más clarito, porque en azul más oscuro vemos las venas y en rojo las arterias. Ahora, antes dividíamos a las glándulas endócrinas en mayores o menores. Esta es una clasificación antigua, también denominada como glándulas principales, donde tenemos como órganos maestros o importantes, pero esto es debido principalmente a que fueron las primeras que se describieron y que las funciones que tenían eran importantes para las funciones del cuerpo. Tenemos al hipotálamo, la adenohipófisis, la neurohipófisis, la tiroides, la corteza suprarrenal, la médula suprarrenal, el páncreas, la paratiroides, los testículos, los ovarios, la placenta, el riñón, corazón, estómago, el intestino delgado y los adipocitos, que fueron agregados más adelante. Sin embargo, con los nuevos conocimientos que tenemos, pues prácticamente podemos considerar a todos los órganos como glándulas endócrinas. Por ejemplo, sabemos que el hueso también produce hormonas y es considerado una glándula endocrina, como la osteopontina. El músculo esquelético también es considerado una glándula endocrina, ya que produce hormonas que se llaman mioquinas. Inclusive cuando este músculo esquelético hacemos ejercicio, libera unas hormonas que se llaman exerquinas, que exclusivamente se liberan cuando hacemos ejercicio. En resumen, pues las glándulas juegan un papel fundamental en la regulación de diversos procesos fisiológicos a través de la secreción de hormonas y otras sustancias. A lo largo de esta presentación, pues vimos los diferentes tipos de glándulas, sus estructuras, sus funciones, los mecanismos de secreción. Los tipos de glándulas pues son exócrinas y endócrinas. Las exócrinas secretan sus productos a través de conductos hacia la superficie de los epitelios, por ejemplo las sudoríparas y las salivales, y las endócrinas secretan hormonas directamente al torrente sanguíneo, por ejemplo la tiroides, la paratiroides, la suprarrenal y los islotes pancreáticos. En el caso de las glándulas endócrinas, estas se pueden agrupar en cúmulos, cordones o folículos y se adaptan a la función de su secreción. Están altamente vascularizados e inervados
y los capilares están fenestrados, los que permiten un rápido intercambio de hormonas entre las células secretoras y el torrente sanguíneo, lo que asegura una respuesta rápida y adecuada a las necesidades del organismo. Tenemos también que no contienen ductos y vierten su contenido en el torrente sanguíneo o en el espacio extracelular o en el tejido conjuntivo. Bueno, el estudio pues, de estas glándulas y su funcionamiento pues, es importante para comprender cómo el cuerpo mantiene la homeostasis y cómo responde a diversos estímulos, tanto internos como externos. Las investigaciones continúan, tanto a nivel de histología como a nivel de microscopía, y cada vez pues sabemos más sobre el comportamiento, la localización de estas glándulas. De hecho, cuando veamos páncreas, vamos a observar que tenemos nuevas técnicas de imagen por resonancia y de tomografía que nos han permitido hacer cambios en la concepción que tenemos del páncreas, sobre todo en los islotes pancreáticos, en su localización, en la cantidad de células que tienen, los tipos de secreción que tienen estos islotes pancreáticos. Entonces seguimos aprendiendo sobre estas glándulas endócrinas. Bueno, les dejo aquí mis datos y continuamos en la próxima clase.